decía que una de las dos Se cosas, quedó corta, Farid. una de las dos cosas que empañaron los esfuerzos de las autoridades por tener una Semana Santa bien preventiva, bien ordenada, fue el desorden de la terrena y el caos de la circunvalación de Baní. Joel Nejo, director de Tránsito y Vialidad del Intran, está vía telefónica con Ese nosotros. duro, Buenas tardes, Joel. Buenas tardes. Ese duro. Buenas tardes a todo el equipo. Bien. Voy a saludar a mi hermano Lajara primero y a todo el equipo. Un fuerte abrazo. Y a todo el equipo. Un fuerte abrazo. Hazle la primera pregunta. Entonces, Joel, justamente, vimos lo que ocurrió en la circunvalación. Se habla de un cuello de botella. ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué pasó? ¿Y cómo se solucionó también? No, pero eso es con obra pública que hay que verlo. Porque... No, porque Intran es que lo normaliza no, el la tránsito. circunvalación la hicieron a la mitad. Pero independientemente de... La espérate, deja que lo pida. Vamos a esperar que responda primero. Eso es con obra pública. Adelante. Exactamente. Primero, hay que ver lo obvio. Lo obvio es un alto flujo que se deriva claramente del asueto. Hay gente que, por ejemplo, se restringe y solamente menciona las circunvalaciones, y yo que conozco muy bien esa carretera entera, es un tema más integral. Es decir, aún tuviese puesto ahora mismo la circunvalación de 4, después que tú llegas a Galeón, la carretera Sánchez vuelve otra vez, se constriñe. Claro. Entonces es un tema de que debe ser totalmente, incluso nosotros hablamos en 2023 sobre eso, de que si se quiere el progreso para Pedernales, había que aumentar todo el carril, pero no solamente de las circunvalaciones, sino de todo el trayecto, y que lógicamente ya hay un tema de, vamos a decir, que se aumenta el riesgo cuando tú solamente tienes 2 carriles, uno por sentido, que también lo hemos explicado porque obliga a todos los rebases en contravía. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que había ahí? Tú tienes todo un sistema de un carril y un carril por sentido, que aunque se puso lógicamente, porque se sabía que venía un flujo masivo, en su mayoría en una dirección, de que se pusieran los 2 carriles hacia allá, pero no se controló hasta cierto momento, y sí vi gente que hizo ese señalamiento correcto, de que al dominicano tú no le puedes dejar ni los paseos, a decirlo en buen dominicano. Es decir, ¿qué pasó? Que comenzaron a meterse en los paseos, y lógicamente entonces el efecto cuello de botella se empeoró, porque en la circunvalación tú podías hacerlo y dejando en la otra parte de la Sánchez en la dirección contraria, pero cuando tú llegabas a Galeón, de ahí a Los Pilones, para poner un ejemplo, hasta el cruce de Ocoa, tú tienes solamente los 2 carriles. Entonces, ¿qué pasaba? Que había gente que venía en dirección contraria, porque tenían derecho a venir en dirección contraria, y eso causaba un entaponamiento, y de los 3 entaponamientos hubo unos accidentes puntuales. Es decir, que cuando fueron los accidentes, para poder llegar el equipo de emergencia para poder sacarlo, no había por dónde, porque a pesar de en otros países donde los paseos se respetan sin importar la También lo condición, ocuparon. también lo ocuparon, entonces no había manera de llegar, por ejemplo, los camiones grúa, las ambulancias, incluso en uno de los accidentes, fue difícil. Pero luego que lo movieron, entonces fluyeron. ¿Qué cambios hubo? Lo que vieron, por ejemplo, ayer en el domingo, que se preservó por lo menos un carril de paseo en dirección contraria para que no se metieran. Entonces, siendo autocrítico, si se hubiese hecho quizás desde el principio y no contar con que todo el mundo respeta los paseos y el tema del accidente, ¿verdad?, no hubiese ocurrido ese congestionamiento tan largo. No que hubiese ocurrido el congestionamiento, sino lo largo que fue. Bueno, Joel, yo te quiero hacer una pregunta, más que una pregunta, una observación, y hacérsela extensiva a Milton Morrison, director del Intran, y a Uniel Salcedo, jefe de gabinete de esa institución. Yo decidí venir el sábado de Las Terrenas porque tenía un compromiso ayer domingo aquí en la capital, un compromiso profesional. Perdón, antes de que tú cites eso, ¿de cuántas horas fue el tapón? ¿12, 14, 16? ¿No se sabe? No fue tampoco tan largo. El que pasó de madrugada, porque también hubo una coincidencia de personas, es decir, del miércoles, que pasó un congestionamiento que se hizo el operativo hacia el jueves, el tapón sí duró entre 4 o 5 horas, luego fue fluyendo. Pero un tema del accidente. Luego que se vio puntual era el tema del accidente. Después pasó uno de madrugada, pasó otro de madrugada, entonces resulta al otro día. que vengo el sábado, con motivo de regresar ayer domingo a Las Terrenas, vengo el sábado con mis hijos.
y vengo por la parte montañosa de la carretera nueva de Samaná. Me toca una subida que va por una curva. E inmediatamente me sale de repente. La del Atlántico, tú dices. Sí, de repente me sale un autobús de esos grandes de lujo que venía como a 120 lloviendo. Mi vehículo parpadea porque estuvimos a menos de 2 metros. Caramba, pero el por máximo Dios. es 80. Pero caramba, por Marbete Dios. electrónico, que Por le una vaina pongan marbete increíble. electrónico ¿Qué para que vamos a puedan hacer con esos desaprensivos? Yo venía tranquilamente y correctamente. Y si hubiera por lo menos un minuto más que coche más a la izquierda, yo no estuviera contándolo ahora. Entonces, ¿cuál va a ser el control con estos choferes de autobuses que andan violando la ley y que no respetan la vida de los otros? Mira, Joel, aquí dice el COE, perdón, para que le responda Emilio, el 81.8% de las muertes en Semana Santa fueron por accidentes de tránsito. Sí, hombre. 81 de los... 173 de Sí. 203. De motocicletas. Motocicleta, Exacto. la mayoría motocicleta. No, y los y no autobuses vimos, también, que Joel, y andan no locos. vimos Voy a- un motocicleta con casco en la terrena. Uno Ahí solo voy, con casco. Ahí voy. Vamos para allá, pero dame terminar rapidito para darle apoyo incluso a una propuesta tuya, José. Nosotros siempre hemos abogado, aunque las empresas digan que ellos controlan a sus conductores y la velocidad, sabemos hasta por un asunto técnico práctico. Si tú te vas a una página de una famosa empresa, incluso dice que en la tarde hacen un viaje de aquí a Santiago en 2 horas. Cuando tú calculas y le tomas en cuenta el tapón en la tarde, es imposible, sin violar la velocidad máxima Así de es. transporte de pasajeros, que es 80. Es decir, que cuando tú lo calculas, te da más. Algo que dice José, aunque también puede ser un aparato, pero me gusta también la de José porque simplifica el tema de un seguimiento tecnológico. Es decir, ya lo dice el reglamento, incluso aquí hay un centro de control para eso, donde se pueda monitorear. Eso antes era caro, ya no es caro, para ver la velocidad y el cumplimiento. Porque ya los tramos, por ejemplo, tú te vas a Waze y te dice cuánto es la velocidad normativa y cuánto es la velocidad que tú llevas y te dice cuando tú estás en rojo, es decir, cuando tú la pasas. Pero Hasta no que solamente es eso, hasta la cuando informalidad de la motocicleta, líder. Los 6 muchachos que mataron al mayor, andaban en 3 motocicletas. Si esas motocicletas tienen un marbete electrónico, esos marbetes electrónicos van a machear y se van a dar cuenta que los 6 que estaban ahí están fichados. Sí, pero Entonces tú puedes gestionar un mapa de comportamiento vial y un mapa de comportamiento social. Ya depende del grado. Cuando del uso pasen que por el ustedes le peaje, quieran. reconocimiento facial. Automático. En el próximo, le Pero espera una además- patrulla No, no, con no, una no, jaula. Muy válido. Si están cometiendo un delito. Cometiendo delito, claro que sí. Claro, claro. Personal, no. No. Oye lo que yo te digo. Eso no Espérate, hay- para aclarar esto, eso- Joel. Oye lo que yo digo. eso es delicado. Si tú agrediste tu pareja, yo te doy la opción como Estado. Porque eso lo establece el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal no establece el dispositivo electrónico. Sí. Entonces yo te digo, Víctor, ¿qué tú quieres? ¿Te dejo preso en la cárcel o te monitoreo por aquí? ¿Qué tú eliges? Porque esos son, todos los que mataron al Autorizado, mayor claro. están en libertad condicional. Como los violadores en Miami que lo delimitan. Aquí hay un violador. Al lado de su casa se mudó un violador. Tú En no le Estados vas a en poner Estados eso a la Unidos, motocicleta. Miami, sí, Tú se lo pones en a Estados ellos. Unidos completo, Lo que sí. pasa es que si tú le pones el chip a ellos, tú lo tienes que asociar con la motocicleta. O sea, el marbete se asocia con su dueño. Entonces, por eso es que yo digo que se pudiera hacer un trabajo preventivo, tanto en materia de seguridad vial como de seguridad ciudadana. Vamos a concluir, líder. Una preguntita Bien. Adelante, para sí, Joel. José. A pesar de que la fiscalización, Joel, sabemos que le corresponde a la DGCET, no sé si ustedes manejan el dato de los 103 accidentes de tránsito que se reportaron durante la Semana Santa. ¿Dónde ocurrieron la mayoría? Bien, vámonos por partes, para que no se nos desarrollen. Miren, vamos a tomar las estadísticas, siempre se toman comparativas. Lo voy a tratar de hacer bien rapidito, porque lo está en el boletín que te dice, por ejemplo, la pregunta que tú me dices, en el boletín dice que el 28% fue en Santo Domingo, casi el 13% en Puerto Plata, casi el 8% en San Pedro, la Altagracia en un 7%, San Cristóbal 6%, Sí. Distrito Nacional un 6%. 5.9, Pero 6. para que entendamos la estadística completa, porque puede ser hasta engañosa. Oigan bien, las estadísticas, aunque aumentaron el número de desplazamientos, ¿verdad? Para que no se vea tanto en frío,
ustedes verán que, por ejemplo, los accidentes en comparativo al 2025, aumentó el número el número de accidentes fue casi parejo, 212 a 203, ¿verdad? Que si tú te vas relativo, en función de vehículos en la calle, hay una disminución relativa. Pero qué dato interesante viene. Mientras tanto, los heridos subieron de 246 a 276, pero los fallecidos bajaron de 30 a 22, en un número de 8. Pero cuando tú vas y lo ves en el detalle, los motociclistas, que en el 2025 fueron 26, en este año fueron 18, es decir, que ahí estuvo la reducción, justamente en ese segmento. Claro, se caen los motoristas y menos muertes porque son más vulnerables. Exacto, ya me va entendiendo. Entonces ahí uno empieza a ver qué pasó con esa parte. Guárdenla ahí. La intoxicación de alcohol tuvo también una reducción, pero por el orden del 13%, de 587 a 506, que uno pudiera relacionar se bebió un poco menos. Guárdenlo ahí, guárdenlo. No es que esa es solamente la razón. Ahora bien, la fiscalización de este año se le dio como más promoción, pero increíblemente, tomen ese dato, hubo 3,000 fiscalizaciones menos que el año pasado. Pero aún así, se notó más porque muchos de los comentarios que se vieron en las redes eran de los dispositivos de operativos de fiscalización, donde salía el tema que mencionaba José, el tema del casco, donde hay una enorme resistencia social. Incluso hay gente que entiende que es normal andar sin casco, cuando ya ahorita, señores, faltan 2 meses para el vencimiento del plazo para tener un casco homologado, 17 de mayo. Eso va a ser difícil. Un casco homologado. No, ahora no hay imagínate eso. Homologado. Oye lo difícil. No es el casco, ahora, es el casco de los motoristas. El problema no es el casco. Le han metido 70 grafitis al casco. Es el casco de los motoristas que son kamikazes. El cerebelo. Ahora, cuando ustedes ven todos esos datos, tú dirías, ¿qué hizo que cambiara? Porque, bueno, se fiscalizó menos, pero hubo más operativos, por ejemplo, en puntos que estaban marcados como punto negro, que eso es tecnología, de lo que habla José. En los sitios donde había más incidencia de accidente histórico, ahí fue que se metió ese recurso logístico y operativo. Eso también influye, porque no hubo esas coincidencias en esos sitios, en esta Semana Santa. Ahora, con los motociclistas, porque a muchos les estuvo deteniendo y luego removiendo, aunque la palabra dice retención, cuando no llevaban licencia, que pasó muchísimo, y el tema del casco, que pasó muchísimo, pero en el 2025 se hizo más. Pero en esta había como, no sé, la estela, la comunicación de que había tantas prohibiciones, que eso quizá, irónicamente, conllevó a que aunque sucedieron más accidentes, fueron menos graves. Es decir, hubo más heridos, pero hubo menos muertos. Y ahí también juega un papel importante la atención primaria. Sí, eso es importante. Líder, después te vamos a invitar personalmente, porque tú manejas muy bien el tema y eres un vocero autorizado con gran capacidad técnica de estos temas de tránsito y vialidad. Y entonces lo que queremos es agradecerte por tus opiniones y por tu atención siempre cuando nosotros te hacemos una llamada. Joel Neco ha estado con nosotros, director de tránsito y vialidad del Intran. Gracias por las informaciones y vamos a hacer un cambio para venir con el comentario de Fafa Tavera. Adelante, Alejandro.